Muy buenos días. Pues mire, seguimos meditando en este tema. ¿Qué pasaría si el día de hoy usted y yo nos encontráramos delante de Dios, delante de Jesús, y nos pasara como le pasó a la famosa higuera de la que hemos estado hablando esta semana? Dice la Biblia que Jesús venía de regreso a Jerusalén, simbolismo, Jesús venía de regreso a la tierra, como todos estamos esperando, y de repente tuvo hambre, de repente quiso saber cuál era el efecto de la tierra y qué tenía la tierra para él. Y dice que se acercó a una higuera y en esta higuera no encontró más que hojas, que eran las que tapaban y las que figuraban y que hacían que la higuera se viera bonita. Y se dio cuenta que la higuera se resistía a dar frutos, y entonces Jesús la maldijo. Dice también en el Evangelio según San Mateo, dice: ustedes son la sal de la tierra. Y lo hemos hablado. La sal tiene la capacidad de, ahora sí que, aumentar el sabor de la comida. Si usted se come un pedazo de carne y le pone sal, sabe más a carne. Obviamente si no se pasa de sal. Pero dice: ¿qué pasará si la sal pierde su sabor? Dice: será pisoteada. Quiere decir, la sal que se resiste a hacer mejor la vida de las demás personas será pisoteada. Miren, y esto lo veo muy fácil. Yo creo que está muy de moda ahora el tema de los servidores públicos, de los políticos, y hay gente que está ahí para servir a la nación y que tienen el privilegio de estar en esa función y en esa posición, y que se dedican solamente a enriquecerse en vez de a mejorar la vida de las personas, y tarde que temprano su reputación termina por los suelos y terminan siendo pisoteados moral, emocional, y a veces yo creo que incluso hasta espiritualmente. No estoy hablando mal de los políticos, les estoy poniendo un ejemplo solamente, porque a todas las personas nos toca servir a otros. Yo he tenido el privilegio de trabajar durante casi 26 años en puestos de liderazgo, y una de las cosas que más disfruto es servir a mi gente, hacer crecer a mi equipo y el llegar a llevarlos a un nivel en donde yo me puedo ir de esa posición sabiendo que ellos van a trabajar con, sin y a pesar de mí, y que ninguno de ellos va a dejar de dar resultados, y que todos ellos están preparados para dar frutos. De hecho, tengo amigos, porque ahora sí que toda la gente en mi equipo siempre se han hecho mis amigos, que ahora tienen posiciones mayores y más grandes que yo, y que he tenido la necesidad incluso de pedirles trabajo, y me da mucho gusto. Pero dice aquí, ustedes son la sal del mundo. ¿Y qué pasa si la sal pierde su sabor? ¿Lo podrá recuperar? Y dice: no, será pisoteada. Y eso pasa con las personas que deciden tener una relación con Dios a su manera, o que deciden que ciertas verdades o ciertas cosas que están escritas en la Biblia no aplican para su vida. Simplemente dicen: no, esa parte es como si no dijera. ¿Sabes qué? Yo tengo un entendimiento de Dios diferente. Es como cuando llegan los reporteros fíjense nada más, qué tremendo. Cuando llegan los reporteros a las conferencias mañaneras de nuestro presidente con los datos que emitió su propio gobierno, y lo cuestionan, y de repente el presidente dice: yo tengo otros datos, y le dicen: ¿cómo que tienes otros datos? Y estos son los datos que emitió tu gobierno. Haga de cuenta que así de necios somos cuando nosotros decidimos que no nos interesa dar fruto, cuando nosotros decidimos que esa parte de la Biblia en específico no nos interesa, y que, ¿sabes qué? Es como cuando dicen: ¿sabes qué? A mí no me nace leer la Biblia. Pues tú tendrás otros datos, ¿no? Y no lo digo con el afán de señalar a nadie. Yo he pasado por cada una de esas etapas, y si les lo estoy contando es porque tengo el conocimiento de causa y sé exactamente de lo que estoy hablando, créanme. El tema es cuando nosotros empezamos a operar con nuestros propios límites, con nuestros propios parámetros, también empezamos a limitar el efecto de nuestro potencial. Y entonces vamos a estar, nunca le ha pasado, a mí me llama la atención cuando hay un lugar donde no tengo internet y necesito conectar mi iPad, y la conecto a mi
a mi celular, lo primero que me dice mi iPad dice, estamos navegando con recursos limitados de datos. Está diciendo, yo no le voy a robar los datos a tu celular, primero tu celular funciona bien y aquí trabajamos ahora sí que en bajo perfil. Bueno, así es cuando nosotros operamos y cuando nosotros decidimos, como la higuera, vivir sin dar frutos. Qué pesado, ¿no? Mire, esto es como, si usted se pone a entender verdaderamente lo que dice la palabra, había un hombre que se llamaba Judas el Iscariote y que la gente lo tiene así como que satanizado. Judas el Iscariote amaba a Jesús. Dice Jesús que cuando él predice su propia muerte, dice, aquel que moja su pan en mi plato. O sea, tiene que haber mucha confianza entre dos personas como para chopear tu pan en el caldito del guisado del otro. Dice, ese me traicionará. Entonces dice, Judas amaba a Jesús, pero ¿sabe qué? Judas tenía una gran expectativa de Jesús. Y Judas estaba esperando que Jesús se manifestara a la manera que Jesús quería. Y el hecho de ir y traicionar a Jesús y venderlo por unas monedas no tenía que ver con el hecho de que lo traicionara porque no lo quería. No, sino porque él tenía una expectativa de una respuesta y de una reacción específica, cuando lo que tenía que haber hecho Judas era haber sido manso y estar dispuesto a dar fruto como los otros 11 discípulos, para que cuando Jesús muriera y para que cuando Jesús resucitara, en ese momento él fuera parte de esos que fueron y establecieron la iglesia primitiva, la fe, la Biblia como la conocemos el día de hoy y que ha trascendido por miles de años. Eso es lo que hacemos cuando decidimos actuar por nuestra cuenta y tener una relación con Dios a nuestro modo. Pero Jesús nos mandó dar frutos, no nos mandó a opinar. Y eso está bien pesado, ¿no lo cree? Le seguimos mañana.